Ustedes saben que la idea de eh, tener una enfermedad crónica, dos enfermedades crónicas en este caso, como diabetes y obesidad, se torna inquietante con todos los mensajes que venimos recibiendo acerca de las, los problemas que pueden tener las personas con diabetes si contraen el coronavirus. Entonces, pensé que estaba bueno focalizar en que uno puede mantenerse saludable a pesar de tener diabetes. Ustedes ya han visto que uno puede mantenerse saludable teniendo obesidad. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que tienen obesidad y diabetes? Por un lado, creo que está bueno preguntarnos algo básico, ¿no? Que yo escucho que son dudas de muchas personas. ¿Tener diabetes incrementa mi riesgo de tener COVID? Evidentemente no. Las personas, por el hecho solo de tener diabetes, no es que sean más susceptibles al virus y que sí o sí vayan a infectarse y a tener problemas. Ahora, lo mejor es tomar en cuenta medidas cotidianas muy sencillas para mantenerse saludable. Y acá como maestra ciruela tendría que preguntar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Quedarnos en casa. Quizás el primer mensaje y lo más importante. Pero bueno, podemos tener algunas cosas en cuenta, especialmente si uno tiene diabetes. Fíjense, lo mismo que el resto de las personas. Mantener una distancia de al menos 1 metro entre uno y cualquier persona que esté tosiendo y estornudando. Lavarse las manos frecuentemente y cuidadosamente con agua y jabón o con alcohol en gel. Y tratar de evitar llevar las manos a la cara y tocarse los ojos, la nariz o la boca, porque son los sitios por donde puede ingresar el virus. O sea, hasta acá nada distinto del resto de las personas, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen diabetes, además de obesidad, deben estar pendientes de aquellos síntomas que son considerados síntomas, digamos, sospechosos o síntomas que nos hacen pensar en coronavirus. ¿Cuál es? Tos continua, de inicio reciente, resfrío o dolor de garganta, temperatura elevada, que ya sabemos que no hace falta que sea tan elevada. Recuerden también falta de olfato y o gusto, dificultad para respirar, la aparición de trastornos digestivos inexplicados, decaimiento importante o dolores musculares generales. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estemos pendientes de la aparición de síntomas que puedan hacernos pensar en haber contraído la infección. Y conversemos con nuestro médico, con nuestro equipo de salud, con la nutricionista, con la psicóloga, con todas aquellas personas que ustedes tienen un contacto eficiente y fluido. Y este equipo de cirugía bariátrica es un ejemplo de contacto eficiente y fluido con todo el equipo, ¿no? Conversen con su médico antes de tomar alguna medida. Por ejemplo, conversen acerca de cuándo contactar con el médico, qué tan frecuentemente debe uno medir la glucosa en sangre, en el caso de las personas con diabetes, qué medicación podríamos utilizar para tratar un resfrío común, otras infecciones virales. Ustedes saben que las personas con diabetes no deberían, por ejemplo, tomar corticoides sin una prescripción médica porque los corticoides ya de por sí aumentan la glucosa y hay medicamentos para los resfríos, descongestivos, que además del descongestivo tienen corticoides. Entonces, antes de automedicarse, siempre consulten. Y además, estaría bueno preguntar sobre cualquier cambio en la medicación para el tratamiento de la diabetes. Y por supuesto, nuevamente, si tienen fiebre, tos, dificultad para respirar, cúbranse nariz y boca, utilicen, sigan las indicaciones del sitio donde están, llamen por teléfono a los teléfonos con los cuales hay que comunicarse. Si solo es malestar general sin los síntomas antes mencionados, por favor llamen por teléfono, pero no acudan a los centros hospitalarios, ¿eh? Pero comuníquense, comuníquense, eso me parece que es muy importante de recordar. También es
importante mantenerse preparado, ¿no? Elaborar un plan y proveerse de los suministros esenciales. Me parece que este es uno de los temas que viene siendo problemático en esta instancia. Mantenga a mano los números de teléfono y contacto con su médico, con su equipo, su centro asistencial, su farmacia y su seguro o prepaga o cobertura de salud. Haga una lista de sus medicaciones y sus dosis actuales, incluyendo las vitaminas y suplementos. Levanten la mano los que están teniendo dificultades para conseguir las vitaminas, me parece que son varios, por lo menos en algunas localidades del interior de Córdoba. En caso de que sea probable un estado de emergencia, procure gestionar medicación adicional para que no tenga que salir de su domicilio. Ya estamos en el estado de emergencia, así que traten de tener un buen stock. Si ustedes usan insulina, por ejemplo, tengan siempre un suficiente suministro de insulina, o lo mismo los comprimidos para la diabetes, y una suficiente cantidad de tiras reactivas si es que se miden la glucosa en sangre con cierta frecuencia, ¿sí? En caso de no poder ir a la farmacia, exploren las alternativas para que la medicación sea despachada a domicilio. Y también, si usan medicación para bajar la glucosa, recuerden tener en casa carbohidratos simples, ¿no? Bebidas carbonatadas, miel, mermelada o caramelo, o azúcar propiamente, que pueden ayudarnos si tuvieran en algún momento un bajón de la glucosa, una hipoglucemia. O usar estos carbohidratos para comer algo si se encuentran con mucho malestar y no pueden comer. En caso de sentirse enfermos, por favor, presten atención a los síntomas potenciales de COVID de vuelta. Esto es, digamos, reiterativo, pero bueno, por ahí me parece que en la reiteración está bueno recordar estas cosas centrales, ¿no? Incluyendo fiebre, tos seca o dificultad para respirar. Si usted siente que está desarrollando estos síntomas, por favor, comuníquese con su médico o su centro de salud. ¿Qué hacemos para controlar la diabetes en casa durante la pandemia? Lo que ya sabemos y lo que nos vienen diciendo los compañeros del equipo de ECOS en las dos charlas anteriores. Mantenga una dieta saludable, que incluya granos enteros, frutas y vegetales. Coma en porciones pequeñas y a intervalos regulares para evitar subidas y bajadas en su azúcar en sangre. Fíjense, coma en porciones pequeñas. Eso también aplica para las personas que han sido operadas de bariátrica o que están en proceso de cirugía. No permita que quedarse en casa le impida ejercitarse regularmente. Haga en casa ejercicios sencillos como el yoga, el pilates para mantenerse activos. El ejercicio es todo un tema. En la reunión anterior interactuamos y hablamos bastante sobre eso. Creo que vale la pena seguir charlando, ¿no? Asegúrese de no saltarse ninguna dosis ni de insulina ni de otros medicamentos y converse con su médico en caso de necesitar cambiar la dosis. ¿Qué he estado escuchando yo en esta semana? Por ejemplo, aquellas personas que al estar en su casa pudieron ordenar mejor su estilo de vida, encontraron una hora diaria para hacer ejercicio y empezaron a tener mejor respuesta a los medicamentos para bajar la glucosa. Y bueno, fue necesario reducir la dosis de medicamentos para bajar la glucosa. Eso es un ejemplo de que está bueno charlar a ver qué hacemos con la medicación. Manténgase bien hidratado, eso es muy importante, y no olvide vacunarse. ¿Cuáles son las vacunaciones que deberíamos tener en cuenta sí o sí? Colocar la vacuna antigripal, que se coloca en forma anual y que corresponde a todas las personas con obesidad y a todas las personas con diabetes y obesidad, y tener completa la vacunación antineumococos, la vacuna para los neumococos. Las vacunas son dos que se complementan entre sí. La vacuna Prevenar 13, que es contra 13 cepas de neumococos, y la Neumo 23, que es contra otros 23. La Prevenar 13 se coloca una sola dosis en la vida, la Neumovax 23, dos dosis, una cada 5 años.
estaría bueno que revisen sus esquemas de vacunación, sus carnets, y que si corresponde que se coloquen alguna de estas vacunas, también las gestionen, ¿sí? Recuerde, controlar la diabetes apropiadamente puede ayudarlo a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas a la diabetes. Y bueno, esto es simplemente como para un inicio, digamos, después en la discusión podemos seguir hablando acerca de qué es lo que necesitamos o algunas cuestiones en particular. Bien. Bueno, ahora se está preparando Luciana y estamos todos ansiosos por escucharla. Por lo menos yo lo necesito. Buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Luciana Engaramo, chico del equipo, y en esta oportunidad era también resaltar la importancia que tiene el abordaje psicológico, no solamente en el tratamiento de problemas de salud mental, sino también la incidencia y la importancia que tiene para trabajar y abordar los factores psicológicos y emocionales en las enfermedades crónicas, como estamos hablando, tanto en obesidad, como en diabetes, como en hipertensión, como en tantas otras, en donde siempre lo emocional juega un papel importante. Dentro de este contexto, la psicología, ¿por qué es importante? El foco nuestro, el objetivo de la psico de nuestro trabajo es desarrollar la conciencia de enfermedad de nuestros pacientes. Siempre trabajamos sobre ese aspecto en cada momento del proceso, no importa en qué etapa se encuentren, y no importa tampoco el contexto o situación en la cual estén. Eso me parece fundamental destacarlo. Hoy en día estamos en un contexto distinto, nuevo, inesperado, que nos genera muchísima movilización interna y que no debemos nunca perder de foco lo importante que es el autocuidado, teniendo en cuenta todas sus aristas, desde lo que es lo alimentario, la actividad física, mantener nuestras emociones lo más estabilizadas posible, que no nos desborden para no tomar malas decisiones y para que no nos afecte en nuestra calidad de vida mientras tanto siga esta situación transitando que no sabemos hasta cuándo va a seguir. Como dije, en el contexto actual de aislamiento y de este confinamiento que estamos pasando, al inicio creo que más de uno lo tomó como un cierto descanso de la vida cotidiana, luego empieza a aparecer el aburrimiento, en donde uno hizo un gran despliegue de distintas herramientas para poder sobrellevarlo y tener creación, creatividad, hacer cosas de casa, como ya lo dijimos en otros encuentros, para también manejar la ansiedad que genera, pero pasado el tiempo y viendo que esto no tiene un tiempo definido, nos van generando otras emociones, ¿no? Empieza la inseguridad, la incertidumbre, nos sentimos vulnerables a esta situación en donde no está bajo nuestro control. Todo lo que al psiquismo le excede el control siempre va a generar ansiedad o emociones displacenteras. Es decir, nos va a costar un poquito de trabajo adaptarnos a esta situación nueva e imprevista. Frente a esto, cada uno va a ir encontrando sus propias formas, sus propios recursos para ir implementando. Algunos irán por el arte, otros por lo intelectual y la lectura, algunos por la organización y poner las cosas en casa en mejores condiciones. Cada uno va a ir encontrando distintas maneras de afrontar esta realidad que fue tan inesperada, inédita, y que, como toda situación nueva e imprevista, la cabeza al principio la desordena y que luego tenemos que ir buscando distintas medidas para ir organizándonos. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Algunas ideas para llevarle a todos de qué podemos tener en cuenta y qué debemos. Sostener los cuidados que vienen teniendo desde hace tiempo. Hay muchos que ya tienen incorporados hábitos saludables porque lo hemos ido trabajando en las consultas con todo el equipo, y desarrollar nuevos. ¿Por qué nuevos? Porque el contexto es nuevo y tenemos que ir buscando estrategias diferentes que se adapten a esta nueva situación. ¿Para qué? Para poder lograr transitar este momento que es justamente transitorio, pasajero, aunque no es definido todavía cuánto tiempo, pero que sabemos que no va a ser de por vida así, sino que es hoy lo que nos toca enfrentar. Diferenciar las diferentes emociones, esto también lo hablaron ya un poquito en la charla anterior, la importancia que tiene de diferenciar las emociones de nuestras sensaciones físicas, de lo que estamos sintiendo, si estoy cansado, si estoy aburrido, de si estoy triste, enojado, angustiado, poder diferenciarlas para poder resolverlas adecuadamente, ¿sí? Y no depositar en la ingesta o en ciertas conductas que no son saludables y que no corresponden para resolver situaciones que
tienen que ver con las emociones y con cuestiones físicas y no físicas. Enfocar nuestro pensamiento y energía física en lo que sí podemos controlar y resolver. Esto es fundamental, ¿sí? Poner nuestro pensamiento a disposición de lo que sí podemos accionar, porque de lo contrario la ansiedad nos va a desbordar y las emociones displacenteras también, ¿sí? Entonces esto es algo del día a día, no pensar hacia adelante, evitar pensar demasiado en el futuro, ya que no tenemos todavía información certera para poder planificar a largo plazo. Esto es tratar de enfocar en el corto plazo qué hacer en mi semana, qué hacer en mi día, ¿sí? Y poniéndonos horarios para no perdernos en este tiempo sin tiempo, como también ya lo habían abordado en la charla anterior. El autodiálogo positivo, ¿qué es esto? No es que hablándonos a uno mismo estamos locos, como algunos dicen por allí, sino que es tan importante lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que está pasando, de lo que sentimos, y es muy importante que sea una mirada positiva, porque eso nos va a reforzar y nos va a dar autoconfianza, seguridad, para poder enfrentar todo esto incierto del mundo externo. ¿A dónde nos lleva todo esto? A algunos tips, algunas recomendaciones, si se pueden llamar así, a tener en cuenta para evitar la reganancia de peso, que también es un poquito lo que en las charlas anteriores algunos empezaron a comentar, que tenían dificultad para mantenerse en un peso que estaban teniendo saludable o para no subir. Importantísimo, controles con todo el equipo interdisciplinario, que eso lo venimos repitiendo siempre. Según la etapa del tratamiento va a ser el momento en que nos encontremos, y según las distintas plataformas que hoy tenemos posibles, tanto desde lo presencial, que es lo que se viene por suerte, y desde la telemedicina, que tenemos también esta posibilidad nueva de acceso para poder tener nuestros encuentros. El automonitoreo, esto es en relación a la balanza, el que la tenga y el que disponga es muy importante porque nos acerca a la realidad, es la que más fehacientemente nos va a decir en dónde estamos parados en relación a nuestro peso, para poder tener un control. Hacer un registro semanal, eso a muchos también es una herramienta y recurso que ayuda para tener un poco de orden de lo que estoy haciendo, en horarios, en calidad, en cantidad, también para diferenciar hambre y apetito, que eso también ya lo han dicho la nutricionista, la licenciada Martínez, en la charla anterior. Es tan importante poder saber qué estoy comiendo, por qué, para qué, ¿sí? Qué sentido tiene mi comer. Actividad física, como dijimos también, tratar de hacer estas 3 horas semanales como mínimo para ser alguien más o menos activo dentro de lo que hoy se nos puede dar en esta situación de confinamiento y no caer en el sedentarismo. ¿Sí? El acompañamiento y el apoyo familiar o de la pareja, esto me parece fundamental también. Hoy estamos en nuestro mundo interno, que es nuestra casa, todo el tiempo, y es tan importante poder solicitar al compañero o a la familia que tenemos lo que necesitamos en cuanto a las compras que estén saludables, preparar las comidas diarias que también sean saludables, cuando necesitamos nuestros espacios personales, es decir, lo que sea necesario y haga falta para sentirnos bien y para que recuerden que seguimos teniendo esta enfermedad, ¿sí? Que no es que porque estemos en aislamiento hay que poner en pausa el cuidado, sino todo lo contrario, tenemos que ajustar los recursos para seguir cuidándose, para cuando podamos volver al mundo externo, continuar con nuestro tratamiento y llegar a el objetivo planteado de cada uno de los pacientes. Trabajar para lograr estabilidad emocional, que es lo que siempre queremos intentar y lo buscamos como objetivo. Y por último, que por eso está resaltado como importante, es que más allá del contexto que estemos viviendo y de la situación que estemos atravesando, el autocuidado siempre tiene que ser nuestro faro, nuestro foco físico, para no perder de vista y tener en cuenta que las enfermedades crónicas siempre requieren de nuestra atención y de nuestro cuidado. Muchas gracias. Bueno, mientras yo estuvo bárbaro, Luga, aparte porque ahora vamos a enganchar algunos temas que hablaste recién. Mientras preparo para compartir mi pantalla, hay alguien, Joyce, pregunta si es síntoma de ansiedad el dolor de cabeza y cansancio, así que voy a contestar 2 palabras para que hables vos. La realidad es que por ejemplo, nosotros de mi lado como médico no podemos decirle que todo el que tenga dolor de cabeza o cansancio es ansiedad, ¿sí? Entonces, todos los síntomas hay que evaluarlos en un contexto siempre, porque incluso mientras más inespecífico es el síntoma, puede orientar hacia un montón de cuadros que se va despejando en función de qué otras cosas tiene esa persona. Ahora te dejo hablar de ansiedad y yo preparo responderles de la ansiedad. Tal cual, es así. No es que es una relación directa. La ansiedad, la verdad que es sumamente amplia y requeriría también de todo un encuentro solamente para hablar sobre ella.
la ansiedad puede impactar de distintas maneras, de distintas formas, y nos pueden generar distintos síntomas. ¿Puede ser parte de la ansiedad el dolor de cabeza? Claro que sí, como pueden ser las náuseas, como pueden ser vómitos, puede ser un montón de otros factores que también estén asociados a la ansiedad. La ansiedad genera tensión interna, y esta se va a manifestar en cualquier órgano o en cualquier parte de nuestro cuerpo. Bien. Uniendo un poco las cosas que han salido con mucha frecuencia en los encuentros anteriores, hay una preocupación por el peso. Nosotros entendemos que no que haya una preocupación por el peso significa que todos estén haciendo todo mal, todo lo contrario. Hay gente que lo ha ordenado mucho esta situación, hay otros que han podido mantener sus cuidados como siempre, y otros que se les hizo difícil. Entonces, el mensaje de ahora es un poco... digamos, la intención ahora es tocar un tema que tiene muchos componentes complejos, haciéndolo lo más simple que se puede, ¿sí? Cuando uno lo hace simple también saca un montón de detalles, pero el concepto final tiene que ser en qué nos tenemos que fijar o hacia dónde tenemos que enfocar nuestra energía o nuestra intención o nuestro objetivo. Recién Luciana decía la balanza. La balanza nos da información, y bueno, todos los que vienen haciendo tratamiento con nosotros saben que los pesamos, ¿sí? Ahora tenemos que convertir esa balanza en un aliado que nos ayude a sostener cosas, pero sabiendo que la balanza no tiene la última palabra, ¿sí? Nosotros, para hacer una modificación de nuestro peso corporal, o sea que se mueva el número en la balanza, eso va a ser una respuesta del balance energético, lo que entra y lo que se gasta, ¿sí? Cuando ese balance es positivo, o sea, entra más de lo que se gasta, hay un aumento de peso, ¿sí? Cuando ese balance es negativo, hay una pérdida de peso, y cuando es neutro, se mantiene. Eso está muy bien, pero la realidad es que nosotros podemos conocer cuánto ingresa en una persona, hasta cierto punto podemos conocer cuánto gasta, y después hay particularidades individuales que va a hacer que no en todos el resultado sea lo mismo, pero sí o sí, digamos, la pérdida de peso es el resultado, por ejemplo, de un balance calórico negativo. En el componente del gasto, si vemos, toda esta parte de acá abajo es lo que nosotros no podemos manejar, porque es simplemente el gasto que tenemos por estar vivos, por regular la temperatura, por respirar. Y en una porción un poco más pequeña tenemos el ejercicio que le preocupaba mucho a una de las pacientes en la última consulta, que es, no estoy haciendo ejercicio quizás como antes, y todo lo que es el gasto por actividad física espontánea, o sea, lo que me muevo, subo escaleras, voy, vengo, ir todos los días a hacer compras, cosas que se han reducido mucho en estos días. Pero si vemos que el ejercicio acá ocupa ese lugar chiquito, es porque, y nosotros insistimos tanto en que hagan ejercicio, es porque probablemente el ejercicio tiene un rol mucho más importante que el de quemar calorías, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta el ingreso, el egreso, y nosotros pensamos ingreso calórico y hablamos de comida. Existen las calorías líquidas, sobre todo especial atención al consumo de bebidas con alcohol, que es una fuente importante de calorías que no tiene valor nutricional, ¿sí? Igual que las bebidas azucaradas. Entonces, eso también, aunque no es comida como en la foto inicial, forma parte del ingreso. Y se considera que necesitamos aproximadamente 7.000 calorías extras para ganar 1 kilo de grasa. Y finalmente la grasa es la que a mí me preocupa en la ganancia, ¿sí? ¿Cómo es esto de las 7.000? Y bueno, yo un día consumí 200, 300, 500 o 1.000 más, y en el tiempo eso es lo que finalmente genera un aumento de grasa. La distorsión de la porción es un concepto que se utiliza para cuando uno no tiene como muy en claro cuánto debería comer. Esto se trabaja mucho en el ambiente del programa con las licenciadas en nutrición, incluso en las diferentes etapas después de una cirugía bariátrica. Pero en la población en general, en los últimos años, ha habido una distorsión que ha llevado a que las porciones naturalmente estén cada vez más grandes, esa posibilidad como de agrandar el combo. Entonces, pasamos quizás de un sándwich de unas 320 calorías a uno de 870, simplemente agrandándolo un poco. Entonces ahí podemos pensar, bueno, uso el ejercicio para quemar esas 500 calorías extras. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, uso andar en bicicleta, sea fija o móvil, para consumir esas
500 calorías que comí de más, y tendría que estar pensando en hacer casi 1 hora y media de bicicleta, ¿sí? Entonces volvemos, es cierto que estamos buscando un balance calórico negativo, pero no es matemática. Entonces cuidamos el ejercicio y cuidamos lo que comemos. ¿Y qué nos pasa cuando nos subimos a la balanza? A veces no coincidimos, porque nosotros sentimos que la balanza no nos está mostrando lo que hicimos, o porque nos cuidamos poco y no pasó nada en el peso, no subimos, o al contrario bajamos, o al revés, nos cuidamos mucho y la balanza no nos acompaña. Cuando nosotros subimos nuestro cuerpo a una balanza, tenemos que tener en cuenta cuáles son los componentes de ese peso corporal, ¿sí? Y en una forma muy esquemática, vamos a decir que tenemos grasa, que es lo amarillito que ven, en un estudio que se llama DEXA, de composición corporal, tenemos en rojo la parte muscular y en azul la masa ósea. Tanto la masa ósea como la muscular es lo que le llamamos masa magra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos buscando cambios favorables en el peso muscular, fundamentalmente lo que buscamos es que nuestro tejido graso baje y nuestro músculo se conserve o aumente de acuerdo a la situación inicial. ¿Qué es lo que nos pasa con los cambios en el peso corporal en una situación concreta como la que tenemos ahora, que es este aislamiento, cuarentena, confinamiento? Es un periodo corto, es un periodo de tiempo corto, es corto plazo. En el corto plazo, las modificaciones importantes que yo voy a tener, por ejemplo, de ganancia de peso, van a ser de grasa, ¿sí? No nos da el tiempo para decir, no, subí de peso, pero es por músculo, ¿sí? Incluso aunque estemos haciendo mucho ejercicio. 15 días o un mes no nos da tiempo al desarrollo muscular que impacte en el peso. Entonces, ojo, porque nosotros en una situación como esta, en el corto plazo, podemos tener aumento, mantenimiento de descenso, y tenemos que fijarnos qué está pasando, tanto con la grasa como con el músculo. Y acá tenemos que si la grasa muscular nos está aumentando, y la masa muscular, la grasa corporal, perdón, aumenta, y la masa muscular está bajando, siempre son situaciones de alerta. Y fíjense que, por ejemplo, el mantenimiento con aumento de grasa y disminución de masa muscular es una situación que, por ejemplo, podemos ver en la balanza del mismo peso que antes, pero nosotros sabemos cómo estamos comiendo y cómo nos estamos moviendo. Y el estar mucho más sedentarios es una causa directa de pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, que el árbol no nos tape el bosque, tenemos que mirar el peso, pero no descuidar lo que es hábitos y el cuidado de la salud. Entonces, yo cuando me cuido, no estoy cuidando el peso, sino que estoy cuidando hábitos, y van a ser esos hábitos los que van a cuidar finalmente mi salud, ¿sí? Bien. Ahora tenemos todo este tiempo eh, para leer sus preguntas en el chat, o el que quiera preguntar con micrófono también. Hoy justo Sí. ahí Luciana Mancilla pregunta cuál sería tu opinión sobre el ayuno de 12 horas que está tan en boga por ahí. Sí, en realidad el ayuno de 12 horas es como una forma de lo que se conoce como ayuno intermitente. Tema recontra largo que voy a tratar de hacerlo corto. El ayuno intermitente hoy en día no tiene una indicación precisa en lo que es tratamiento de la obesidad, por ejemplo, ¿sí? Todavía se están haciendo como más estudios y cosas para tener información cierta de qué beneficios puede tener, ¿sí? Y en definitiva, en las diferentes formas de ayuno intermitente, que creo que la que me está preguntando 12 horas es la que es por la noche, ¿sí? Cenamos un poco más temprano, desayunamos tal vez un poquito más tarde y tenemos 12 horas sin comer, ¿sí? Pero hay que ver en cada paciente individual si puede tener algún beneficio. Si nosotros hablamos de no comer durante la noche, es como que nos vamos a algo que es lo más natural, poner un poco de reposo intestinal y puede tener beneficios. Pero pensar en ayuno intermitente como un método superador que apareció ahora para decir esta es la clave que va a resolver la obesidad, no. Ahora puntualmente a esta situación de cuarentena hay que ver si puedo hacer esos cambios, ¿sí?
Hay personas que ya lo venían haciendo, por ejemplo, y lo pueden sostener bien en esta circunstancia. Esto, por ejemplo, escuchando de otros países y todo, que lo han estudiado, o se han hecho seguimiento, estudiado, ¿sí? Todo es corto, es de días, de meses, ¿no? Pero le han hecho seguimiento a gente que ya lo venía haciendo y lo puede hacer bien. Pero en otras personas va a ser un factor de estrés, ¿sí? Proponer un cambio así. Entonces, como recomendación general, para nada. Después sí lo pueden hablar con su nutricionista, opciones y eso, pero así como que va a ser la panacea, no. No sé si respondo, Florencia, tu pregunta. Hay una pregunta, Fabi, creo que es la misma Luciana, que nos cuenta que está usando liraglutida. Creí que era Florencia. Luciana, yo dije Florencia, perdón. Creo que es la Sí. misma, sí. Y Ajá. yo quería comentarles, aprovechando que ella lo menciona, la liraglutida es un medicamento que en general usamos para las personas con diabetes y para las personas con obesidad con excelentes resultados, porque bueno, favorece la disminución del apetito, el aumento de la ansiedad y en el caso de la gente con diabetes favorece la regulación de la glucosa. En esta situación digamos, de confinamiento, de estar en la casa, es una excelente ayuda mantenerla en las dosis en las cuales uno venía utilizándola, porque favorece justamente poder hacer frente a la ansiedad con otras respuestas distintas que no sea el comer, digamos, sin límite, ¿no? Porque realmente produce mucha saciedad, la liraglutida. Y puntualmente para las personas con diabetes también es una medicación muy segura, porque si están usando solamente liraglutida, Victoza, por ejemplo, no van a tener hipoglucemias. Eso no baja en exceso la glucosa. Así que es una medicación segura, la pueden usar con toda tranquilidad en las dosis recomendadas. Si piensan que hay que cambiar las dosis, por favor, consúltenos, con todo gusto lo charlamos y lo evaluamos. Eso era. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar, sea por el chat, comentar? ¿No? También necesitaríamos, o sea, les agradecemos mucho si nos dejan alguna devolución, sea por el Facebook, mail, lo que quieran, sobre el interés de seguir con estas charlas, temas que les gustaría tratar, si les parece seguir o no, si les sirve, ¿sí? Todo eso nosotros, por supuesto que lo tenemos en cuenta y es lo que nos hace falta para motivar estos encuentros, ¿sí? Claro. A ver en el chat. Belén está preguntando algo que también está de mucha actualidad en las redes. Es impresionante, como ahora Sí. tenemos mucho tiempo para mirar las redes sociales, encontramos la dieta keto promocionada en todos lados. ¿Qué piensan de la dieta keto? No, todo lo que son dietas de moda, en realidad, por ejemplo, la dieta keto no es algo nuevo, y no tienen un lugar específico en el tratamiento de la obesidad como esta es la dieta que hay que seguir, ¿sí? Justamente, digamos, son dietas que pueden tener ciertos beneficios en la salud en algunas circunstancias, y lo que hace que uno tome por ahí posturas muy opuestas es que las quieran publicitar como un tratamiento para obesidad, cuando sabemos que la obesidad es mucho más compleja que restringir un grupo de alimentos, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de dieta de moda. ¿Qué es el concepto de dieta? Ni más, es una dieta que promete un descenso de peso rápido, de mucha magnitud, pero que no hablamos nada de después cómo se sigue una vez que bajó el peso. Entonces, permanentemente surgen nuevas, se reciclan viejas y van a seguir estando. Pero nosotros, acordémonos que siempre estamos tratando de evitar esta cuestión de subir y bajar, ¿sí? Y el cambio de hábitos es lo único que hoy nos da mejores resultados en el largo plazo, ¿sí? Después todas las otras tienen un descenso de peso que alguno puede ser más rápido o más lento, pero cuando lo seguimos en el tiempo se van juntando lo que es reganancia de peso, y es lo que tenemos que evitar. No hay dietas malas ni buenas, hay que ver bien la situación, todo lo que lean que es bueno para todo el mundo, duden, ¿sí?
Y con respecto al ayuno intermitente, después leí que lo había sacado del gimnasio. Se puso muy de moda en el ambiente del deporte. De moda, no estoy diciendo que es la indicación, pero vino mucho del mundo del deporte. Sí, Toca la sí. selección de Respondo una pregunta, Fabi, Sí. de uno de nuestros pacientes que nos cuenta que tiene glucosas de 70 con mucha frecuencia, a pesar de que no está tomando medicación. Entonces, pregunta qué tiene que hacer en esas circunstancias. Eh, la glucosa de 70 es como el límite del valor normal. Nosotros decimos que una hipoglucemia, y ya las personas con 70 de glucemia tienen síntomas, y estos síntomas son muy molestos, ¿no? Temblor, sudoración, sensación de hambre, irritabilidad, es feo. Y encima en confinamiento debe ser más feo todavía. Cuando una persona tiene una hipoglucemia, debida a medicación hipoglucemiante, tiene que tomar algunas medidas, como por ejemplo comer algo que tenga 15 gramos de glucosa. ¿Qué es lo que tiene 15 gramos de glucosa? Bueno, 2 cucharadas soperas de azúcar, medio vaso de alguna bebida gaseosa común o de una bebida no gaseosa, digamos que estas aguas saborizadas comunes, o medio vaso de un jugo de frutas. Eso rápidamente lo va a ayudar a sentirse mejor. Y por supuesto tiene que evaluar, según el medicamento que esté usando, si ese bajón de la glucosa tiene chances de sostenerse en el tiempo, y ahí está bueno ponernos en contacto y saber qué más hacer además de tomar esa glucosa, ¿sí? Del azúcar o el jugo o la gaseosa se pueden repetir hasta 3 veces. O sea, uno puede tomarse 2 cucharadas soperas de azúcar, esperar un ratito, si no se siente mejor, otras tantas, y si no se siente mejor, otras tantas. Hasta 3 veces hasta salir de esta situación y de estos síntomas. Y después consultar. Eso es importante. Ahora, ¿por qué una persona puede tener hipoglucemia si no está tomando medicación? Fíjense que en las personas operadas de cirugía existe algo que por exceso de producción de insulina propia. El páncreas, que estuvo bombardeado por el tejido adiposo que estaba inflamado y en exceso antes de la cirugía, al mejorar su situación y su entorno después de la cirugía, con un tejido adiposo que ya ha empezado a portarse mucho mejor y dejó de inflamar a todos, es como que se libera y a veces produce demasiada insulina. ¿Y cuándo produce demasiada insulina? Justamente respondiendo a la ingesta de hidratos, ¿sí? Por ejemplo, la persona termina de almorzar, se come una fruta, la fruta tiene una pequeña carga de hidratos, y ese páncreas alegremente fabrica un chorro de insulina que hace que en esa persona la glucosa baje. Baja moderadamente, hasta 70 o muy cerca de 70, pero lo suficiente para que uno se sienta mal. Entonces, ¿qué hacer para evitar estas hipoglucemias reactivas por exceso de trabajo del páncreas? Bueno, tratar de reducir la ingesta de los hidratos simples, o sea, tratar de evitar aquello que tiene azúcar, las cosas de panadería con azúcar, y si comen, por ejemplo, fruta o leche que también tienen azúcar, que siempre sea en el contexto de una comida con todo el resto de los nutrientes, una comida completa. Entonces, reducir los hidratos, tratar de aumentar la ingesta de fibra y de proteínas, lácteos, carnes y fibras, todas las verduras, los cereales, todo lo que ya tengan ustedes autorizado a comer, según el consejo de la nutricionista. Y la otra cosa es comer porciones pequeñas, pero cada 2 o 3 horas. No pasar mucho tiempo sin comer. O sea, este tema del ayuno prolongado, por ejemplo, sería fatal para las hipoglucemias por exceso de insulina. Bueno, eso son, digamos, algunas cosas para tener en cuenta. Alguien, o sea, leí un mensaje, ahora no me acuerdo de quién y no lo encuentro,
que decía que le dolía el pulmón o que le dolía el pecho. Por favor, no dejen de consultar, ¿sí? Si tienen dolor de pecho, falta de aire. Lo que tienen que diferenciar es cuáles son los síntomas por los cuales primero hay que llamar por teléfono a los números que están indicados para llamar con los síntomas de sospecha de COVID, y los que tienen que ir directamente a la guardia, pero ante la duda van a consultar a la guardia, ¿sí? O sea, piensen que habitualmente la gente se enferma, ¿sí? Hay infartos, hay accidentes cerebrovasculares, hay resfrío, ¿sí? Ahora van a seguir sucediendo y no tenemos que desatenderlo. Así que, no, perdón porque no recuerdo quién preguntó, pero esa persona que dice que cree que le duele el pulmón, que a veces en el tórax tenemos muchas cosas, hay que ver bien qué es lo que nos duele, puede ser desde un músculo hasta el pulmón o el corazón, pero no dejen de desatender eso y tienen que consultar una emergencia por algo agudo de dolor en el tórax, ¿sí? Así que eso. Después alguien preguntaba, Lu, como cómo diferenciar los síntomas de ansiedad y los síntomas de COVID, esta cuestión de un poco psicosomatizar o leer o ver en la noticia los síntomas y decir, ay, yo tengo todo eso, ¿sí? ¿Cómo hay algo que nos ayude? Muchas veces, bueno, todo esto que está pasando actualmente predispone un poco a poner un poco nuestro pensamiento, y nuestra cabeza se pone un poquito, como decimos, paranoide, al escuchar todo lo que pasa en el mundo externo, y uno cree que también está sintiendo lo que dicen, ya tengo fiebre, ya me estoy sintiendo mal, ya estoy con la tos seca, uno como que se sugestiona mucho por lo que pasa en el mundo externo. Lo principal es realmente poner la reflexión, ¿sí? Nuestro pensamiento reflexivo, en ver si estos síntomas que tengo realmente son reales, están pasando concretamente, ¿sí? Para poder diferenciar si es fantasía, si es ansiedad, porque la ansiedad nos lleva a tener fantasías en nuestro pensamiento, nos hace sentir y ver cosas que a veces no son reales. Por eso digo, primero con esto, conectar con si realmente me está pasando, y si hay dudas en cuanto a lo que estoy sintiendo, lo que siempre se dice es consultar con el médico ante la duda. Siempre hay que despejar si hay una sintomatología orgánica, y si no es así, bueno, se abordará desde lo psíquico, qué es lo que está pasando, y buscarle la causa de dónde viene este sentido de malestar. Pero siempre que hay una duda, no hay que dejarse en este contexto que estamos viviendo, hay que consultar. Bien, les tengo dos buenas noticias. Para los que están más al día con las novedades, saben que todo lo que es consultas de seguimiento de enfermedades crónicas está dentro de las excepciones y cosas que pueden, digamos, empezar. Así que todas las consultas presenciales van a estar disponibles para que saquen turno, pero van a convivir con lo que es la telemedicina, ¿sí? Gratamente, en estos días que hemos estado empezando con las consultas, nos encontramos con muchos que les resultó más cómodo, o hay algunos que, aunque pueden sacar el turno, quizás están a otra distancia que no justifica el viaje en este contexto, ¿sí? Entonces, el que necesite, ya si era una urgencia, tenía disponible, ¿no? Nosotros estamos, pero ya van a estar abiertas las agendas para los turnos, tanto presenciales como de telemedicina. Y alguien por ahí preguntó cómo consigue las recetas. La verdad que es muy sencillo, se tiene que hacer la consulta, y los médicos nos encargamos de hacerles llegar por mail, por foto, o sea, generalmente es por mail, es digitalizado, y hoy todas las farmacias y las obras sociales están reconociendo la receta digital, ¿sí? Así que es tomar el turno con su médico y les va a hacer todas las recetas, o incluso si necesitan un certificado, ¿sí? No es que eso requiere que sea el turno presencial, pero tengan en cuenta... ¿Querés que te dé audio para una consulta? Tengan en cuenta que vamos a tener los dos sistemas, ¿sí? Hay consultorio de todas las especialidades de nuestro programa, estoy hablando, para todos los profesionales del programa, y telemedicina con todos los profesionales del programa también, ¿sí? Yo quería agregar algo en relación a que muchos están preocupados por la ansiedad, que vi también en el chat varios tienen todavía algunos trastornos en el sueño y demás. La ansiedad, la verdad, que es algo que impacta en todos los órdenes. Por eso es tan difícil de poder darles tips o pautas para solamente desde acá poder darles herramientas a todos para poder ayudarlos, porque a cada uno les puede estar impactando en algo diferente. Por eso es importante también la consulta individual. Lo que sí les quiero hacer llegar a todos es que se pongan a hacer este ejercicio de poder
identificar si es ansiedad en sí misma, si es alguna emoción que está por debajo y que está generando el estado de ansiedad. Muchas veces hay emociones que también están ocultas y que la ansiedad es como un comodín que le sirve a la cabeza para detectar, pero por debajo hay una emoción que no se está viendo. Puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser angustia, preocupación por algún pariente cercano, algo distinto y no solamente ansiedad. Y eso hay que resolverlo de otra manera. Entonces es importante por eso diferenciar. Pónganse en estos días que vienen a hacer ese ejercicio de ver si es una emoción, si qué estoy queriendo decir detrás de este estado de tensión o de ansiedad para poder resolverla de la manera más adecuada posible. Nada. Bueno, les cuento que vamos leyendo todo y nosotros después de estas charlas como intercambiamos mensajes, decimos qué emoción, qué lindo vernos. Ninguno, ni yo tampoco, del equipo somos fanáticos de las cámaras, así que por ahí en eso que estamos como tensos, así con la cámara, y que no que nos queremos trabar, y eso no expresamos tal vez, o por lo menos en mi caso, todo lo que nos emociona, leer los comentarios que nos dejan y verlos, y saber que si están acá es porque quieren cuidar su tratamiento, estén en la etapa en la que estén. Así que bueno, transmitir en nombre del equipo, que muchos incluso entran con la cámara apagada porque no quieren saber nada de cámaras, pero sí de seguir en contacto con ustedes. Obviamente que la teleconsulta es otra cosa, ¿sí? No es estar en la web, es súper privada, igual que una consulta en consultorio, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguno más del equipo quiere decir algo, alguien que quiera hacer una pregunta con micrófono. Dice, ¿ya se puede hacer la consulta con psicología por telemedicina? Sí, ya hace un par de semanas creo que estaban habilitadas, así que sí se puede. Así es, con todo el equipo. Las estaban esperando las psicólogas, pero en público. Así que sí, ya están habilitadas. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o algún comentario que alguien del equipo quiera hacer? Todo lo que sean cosas de qué puedo tomar, me duele acá, lamentablemente sería antiético que nosotros demos alguna indicación, ¿sí? Así que eso va por vía privada a consulta y en el marco de una consulta, ¿sí? Sobre todo eso, hubieron varias consultas de recetas, y alguien por ahí preguntó algo de tomar un suplemento. Nada, aunque sea de venta libre, lo tienen que consumir por su cuenta, sino que hay que ver. A veces los productos de venta libre tienen como mucho menos riesgo de producirles daño, porque justamente para ser de venta libre se puso mucho más énfasis en que el producto no sea dañino, en que sea efectivo. Entonces quizás no les va a hacer mal, pero están destinando un dinero que no tiene sentido en algo que le podrían sacar mucho más provecho para el tratamiento, quizás en, no sé, en contratar un profe de gimnasia y hacer la clase, ¿sí? Entonces, siempre busquen asesoramiento, aunque los productos sean de venta libre, ¿sí? Pastillas mágicas no hay, y cuando existan yo también la quiero, ¿sí? Así que se las vamos a dar a todos, pero eso no existe, todo tiene que ser en un contexto. Ay, mira, muy feliz, casi un año de la cirugía. Bueno, muy bien, nosotros después nos quedamos leyendo, leemos todo lo que escriben. Si no hay más preguntas o comentarios, creo que le podemos ir dando por finalizada al encuentro. ¿Qué opinan? Nos saludamos. A todos, muchas gracias por estar y por Gracias seguir por estar. acompañándonos.